El día de hoy les traigo la historia de Ed Gein, el carnicero de Plainfield. Ha sido uno de los asesinos más famosos y célebres de Estados Unidos. Incluso su historia ha inspirado varias películas como lo son Psicosis y La Masacre de Texas. Su historia comenzó a desarrollarse durante los años 50, donde le tocó vivir en una sociedad llena de ideales sexistas y de prejuicios. Existía una gran censura en los medios televisivos, donde plasmaban la vida matrimonial separada. Sí, es decir, que las personas siendo un matrimonio podían dormir en la misma habitación, pero en camas separadas. Esto lo hacían para eliminar todas aquellas imágenes que pudieran dar ideas a las personas para llevar a cabo pecados carnales. Así fue como Ed creció en una granja de Plainfield, en Wisconsin, rodeado de todos estos pensamientos. Después serían reforzados aún más por su madre, quien era una gran fanática religiosa, y a esto se aumentaba que el papá padecía de alcoholismo y era sumamente desapegado a la vida de su familia. También era muy violento y les propiciaba diversas golpizas. Por esto, la madre también presentaba un fuerte rechazo y odio hacia los hombres, pero también pensaba que las mujeres eran el objeto del pecado que hacían caer a los hombres, y por esto debía alejar a sus dos hijos, Henry y Ed, totalmente de ellas. Ella era incapaz de mostrar ningún tipo de afectividad hacia sus hijos o hacia otras personas, y también les propinaba fuertes golpizas y castigos muy severos. Desde muy pequeño presentó un fuerte rechazo hacia la sangre, las matanzas y los sacrificios animales, cosa que por supuesto lo fue rezagando aún más de la sociedad, ya que donde él vivía era muy común la práctica de la caza. Sus padres también tenían un negocio familiar ligado a estas prácticas. Un día Ed vio sin querer, escondiéndose detrás de una ventana, cómo sus padres tomaban a un cerdo y lo colgaban de las patas. Después su padre tomaba un cuchillo muy afilado y le abría el vientre para sacarle las vísceras. Esto mientras el cerdo chillaba estridentemente y se quejaba hasta morir. Este evento dejó a Ed traumatizado de por vida, y esto ayudaría a forjar su personalidad más adelante. Este sería el inicio de uno de los grandes asesinos de Estados Unidos, que incluso motivaría e inspiraría a diversas películas. Durante la adolescencia se aficionó a los cómics y libros que hablaran de muerte, asesinatos o violencia. Llegó a generar un gran interés por los métodos de tortura utilizados por los nazis, siendo estas sus principales actividades que consumían la mayoría de su tiempo y rezagándose aún más de la sociedad. Tampoco tenía ningún amigo, ya que la madre se lo prohibía, aún más si éstas eran mujeres todavía, y con la Biblia en la mano y a golpes le repetía que todos a su alrededor eran pecadores y por tanto tenía que alejarse de ellos. Esto causó que se refugiara aún más y más en las fantasías de muerte y depravación que le presentaban los cómics y los libros que él leía. Estas prácticas terminarían de forjar su personalidad y lo definirían a él por el resto de su vida. En el año de 1940 y a los 66 años de edad, su padre falleció, ocasionando que Henry y Ed tuvieran que empezar a trabajar, ya que el negocio familiar no iba tan bien. Esto hizo que la relación entre los hermanos mejorara muchísimo, pero después Henry se dio cuenta de la relación tan tóxica y de dependencia que había entre Ed y su madre, e incluso observó el complejo de Edipo en ello. Así es, Ed además tenía cierto deseo y una dependencia muy profunda hacia su madre. Entonces Henry decidió alejarse totalmente porque no quería obedecer las órdenes de ella ni seguir por este camino. Tiempo después, Henry falleció en extrañas circunstancias debido a un incendio ocasionado por unos materiales que él y su hermano habían quemado en el jardín de la granja, y aunque la cabeza presentaba varios golpes, la policía declaró como causa de muerte la asfixia. Después de eso, la madre tuvo un ataque muy fuerte al corazón y Ed la cuidó devotamente día y noche,
pero ella no logró sobrevivir, así que él cerró su cuarto con llave y lo conservó totalmente intacto para tener siempre el recuerdo de ella. De hecho, resultó sumamente traumático para Ed, pues era una gran pérdida ya que él no podía hacer nada sin su madre, así que generó un gran cambio en la vida de él. Tras la pérdida de la madre, Ed decidió dejar atrás por completo la represión que ella le generaba y también dejar salir por completo sus instintos. Comenzó a profanar tumbas y se llevaba cadáveres de mujeres adultas a su casa para tratar de sustituir la figura materna que esto representaba. Años después de que él comenzara sus prácticas de saqueo de tumbas, comenzaron a reportarse diversas desapariciones de niños, adolescentes y granjeros sin motivo aparente y en extrañas circunstancias, pero nunca se pudo ligar a los crímenes de Ed. El 8 de diciembre de 1954, Mary Hogan fue asesinada brutalmente en el bar donde trabajaba, pues cuando ella se disponía a cerrar el local, Ed llegó simulando que le compraría un café para después dispararle con un arma calibre 32. Después de eso, arrastró su cuerpo hasta su auto y se lo llevó a su casa. Una persona llegó al local para comprar una bebida y se dio cuenta de que había un charco de sangre, así que decidió inmediatamente dar aviso a la policía. Que las autoridades trataron de investigar hasta donde pudieron, no pudieron esclarecer el caso en ese momento porque había muy pocas pruebas y no eran totalmente claras. Años después, la cabeza de Marie aparecería nada más y nada menos que dentro de la casa de Ed. Y estos sucesos generarían y darían pie a lo que después fue denominado como la granja de los horrores de Ed. Después del brutal asesinato de Marie, el día 15 de noviembre de 1957, Ed encontraría a su próxima víctima. Esta sería Bernice Worden, quien era dueña y trabajaba en su ferretería. Durante la noche, Ed llegó para comprarle un anticongelante, pero no se lo llevó, solamente lo dejó apartado y le dijo que al otro día iría durante la mañana por él. Después, así sucedería. El día 16 de noviembre, Ed llegó como lo prometió a recoger el producto al local, pero llegó con una escopeta y le disparó brutalmente a Bernice. Después, se llevó el cadáver a su sótano, lo colgó de los pies y lo abrió sanguinariamente para sacarle las vísceras. Después de esto, Ed no quitó el cadáver de ahí, sino que lo dejó a modo de trofeo y adorno para su casa. Pero la policía se percató de la muerte de Bernice y decidió ir al local a revisar los libros de contabilidad, donde se dieron cuenta que el último cliente había sido Ed, así que decidieron ir a su casa y registrarla. Pero al llegar, se encontraron con el mayor horror de sus vidas que pudieron haber presenciado, pues había cadáveres colgados, había restos humanos y había diversos artefactos hechos con piel humana, como lámparas y cuencos para comer. El lugar se encontraba totalmente plagado de basura y de excremento humano. Tras una minuciosa búsqueda, encontraron en una bolsa el rostro de Marie, la primera víctima de Ed, y en otra la cabeza de ella. Pues, para terminar de registrar toda la granja, abrieron el cuarto de Augusta, la madre de Ed, e increíblemente encontraron sobre la cama de ella reposando su cuerpo inerte, que Ed tenía conservado después de muchísimos años en excelentes condiciones. Después de esto, Ed fue puesto bajo investigación por las autoridades. Confesó haber asesinado a Marie y Bernice, pero los demás cuerpos los había sacado de un cementerio para poder adornar su casa. Fue llevado a un centro psiquiátrico donde lo diagnosticaron con esquizofrenia y ahí pasaría el resto de sus días hasta su muerte. Y esto sucedería el día 26 de julio de 1984, cuando la vida de Ed y su historia como uno de los grandes y célebres asesinos de Estados Unidos, que después inspiraría a varias películas como La Masacre de Texas, llegaría a su fin. Sígueme para más contenido y comparte los videos si te gustan las historias.